¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza un nuevo Pulso Regional en la Universidad Autónoma de Chile de Televisión, el inicio además de un nuevo mes de mayo, en que vamos a estar acompañándolos, ya saben, todos los viernes en el capítulo de estreno, además de algunas retransmisiones, con este espacio para el análisis y el debate, en donde ya cada viernes nos reunimos. Ustedes pueden opinar a través del hashtag Pulso Regional, y aquí nuestros invitados y panelistas analizan y debaten acerca de diversos temas, y el de hoy especialmente interesante, sobre todo en un año de elecciones. Ya lo habíamos comentado por otros temas antes. Este 2013 es un año especial porque, bueno, hay elecciones presidenciales, pero también parlamentarias. En el caso de la Araucanía, solo diputados. En otras regiones en donde también nos pueden ver, desde Concepción hasta Coyhaique y en la metropolitana, de senadores, y se elegirían, en teoría todavía, ¿no?, consejeros regionales. Y siempre que hay elecciones se habla mucho de cómo piensan los candidatos y cuáles son sus visiones en algunos temas que generan gran controversia, algunos de ellos estos temas valóricos. Durante los últimos días se ha hablado bastante de lo que ustedes ya ven en pantalla, ¿no?, el acuerdo de vida en pareja. Recordemos que esto ha sido aprobado en la comisión del Senado para que comience a tramitarse, y han surgido muchas declaraciones a favor y en contra de este tema. Así es que, como piso, con el llamado ABP, nos vamos a ir a otros temas valóricos que seguramente nuestros invitados nos van a poner sobre la mesa en este año importante de elecciones, entonces, en que es claro tener esas visiones de cada uno de los candidatos. Aquí no hay ningún representante de candidatos, o si queremos verlo desde la sociedad. Está con nosotros Edith Guajardo Zúñiga, no es pariente mía, pero Zúñiga. Bienvenida, coordinadora regional de Asocida. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por el espacio. También está con nosotros don Edgardo Sepúlveda, quien es asesor legal del Consejo de Pastores de la Araucanía. Muchas gracias por estar con nosotros, Edgardo. Bienvenido. Gracias por invitarme. Nos acompaña también don Víctor Lucero, quien es representante de Temuco Diverso, una organización que ya nos va a contar en detalle de qué se trata. Bienvenido también y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y don Lino González, secretario general de la Juventud UDI. Lino, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Es Gino con doble L. Es Gino, y yo le pregunté antes de partir el programa, me van a creer, y me dijo que era Gino con doble L, y bueno. Es un nombre único que se encuentra. Sí, claro, un nombre único y que ya lo ha transformado en una marca. Gino, gracias entonces también por acompañarnos. Para contextualizar la conversación, el análisis y el debate de hoy, los invito a que revisemos esta nota introductoria que preparó Gustavo Peña y que nos cuenta detalles del tema. Veamos. Primero fue Argentina, luego Uruguay, donde la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que da derecho a casarse a dos personas del mismo género por la contundente mayoría de 71 votos contra 21. 2 días después, sucedió lo mismo en Nueva Zelanda, cuando el Parlamento aprobó la legislación de matrimonio gay por 77 votos contra 44. Realidad opuesta fue lo que se vivió en Colombia. El proyecto de ley, que había sido aprobado por una comisión del Senado en diciembre pasado, fue rechazado por 51 votos contra 15 en sesión plenaria. Y lo último fue lo ocurrido en la civilizada Francia, donde la aprobación de la ley, que debió ser un trámite, terminó siendo una guerra. Un 58% de los franceses había declarado a favor. Sin embargo, llegó al extremo de causar golpizas callejeras a parejas homosexuales en París y otras ciudades, e incluso un atentado incendiario a un bar gay. Unas 350.000 personas marcharon por las calles de París en contra del matrimonio gay, pocos días antes de que la Asamblea Nacional aprobara, por 329 votos contra 229, la ley que permite casarse y adoptar hijos a las parejas homosexuales. ¿Y qué está pasando en nuestro país? Bueno, en Chile el Senado está a punto de ver el proyecto de ley de acuerdo de vida en pareja, luego de que la Comisión de la Constitución del Legislativo aprobara la idea de legislar. Sin embargo, este proyecto no es un matrimonio, ya que da a las parejas contrayentes los mismos derechos financieros que el matrimonio, pero no constituye un estado civil. Por lo mismo, en Chile, al parecer, los partidarios del matrimonio igualitario deberán esperar otro cuerpo legislativo. A ver, ahí estaba entonces lo que contextualiza el tema de hoy, partiendo por el acuerdo de vida en pareja. Un tema que para algunos es sindicado como una crisis de la sociedad, el libertinaje total, y esto se viene muy grave. Y para otros, el que al menos se logre eso, que no es exactamente lo que se quiere, muchos quieren matrimonio homosexual, es un avance en la sociedad y se ve con buenos ojos. Micrófonos abiertos para nuestros panelistas, en qué estamos y cómo se recibe esto que ya comienza a caminar en nuestro Congreso. Bueno, yo quisiera empezar primero agradeciendo el espacio que nos brinda el canal para poder instalar un tema que en nuestra región la verdad es que está un poco ajeno a lo que ha sido la discusión como a nivel nacional.
me parece interesante que desde la sociedad civil podamos no solo plantear el tema, sino que también demandar de aquellos que eventualmente van a legislar, porque creo que no se va a hacer en este gobierno o en este espacio legislativo, demandar lo que son nuestros derechos. Y por lo tanto, en ese contexto, primero que nada, agradecer. Ahora, yo quisiera primero señalar que nosotros somos partidarios del matrimonio igualitario. Ya el matrimonio homosexual tal vez esté reducido en términos de lenguaje, y bueno, yo soy una mujer feminista y por lo tanto me gustaría incorporar a todas las diversidades. Y expliquemos además esa diferencia entonces conceptual, Edith. Sí, porque yo siento que cuando nos hablamos de matrimonio homosexual se tiende a identificar a los hombres. Aquí estamos hablando del matrimonio igualitario, de aquellas personas que o del mismo sexo o del mismo género quisieran contraer este vínculo. Y por lo tanto pudieran ser mujeres lesbianas, pudieran ser transexuales, pudiera ser un homosexual con una persona transexual. En definitiva, la posibilidad es diversa de la constitución de una pareja. Quisiéramos que eso fuera en definitiva lo que se consagrara como un derecho, que a partir de estar consagrado en la Constitución como que nacemos iguales ante la ley, quisiéramos ese tipo de igualdad. Por lo tanto, hablamos de matrimonio igualitario, ¿ya? Entendiendo que el matrimonio es una institución que está en crisis y que efectivamente hay algún grupo de personas que tal vez no es la mayoría de la sociedad que quiere contraer ese tipo de vínculo. Esas personas, independientemente de su orientación sexual, de su identidad de género, deben tener el derecho que tienen todos los chilenos y todas las chilenas a acceder a él. Eso. Edgardo, Gino. Aquí nuestra amiga dijo una cosa que es bien particular y yo creo que deberíamos tenerlo en cuenta. Habló de crisis. Entonces, cuando nosotros hablamos de una crisis, primero tenemos que ver dónde está el origen de esa crisis. Y fíjate que este tema del matrimonio igualitario o matrimonio homosexual depende de la posición que tengamos cada uno. No es un tema nuevo, es un tema que se ha discutido hace mucho tiempo, pero tampoco es tan viejo, por el hecho de que lleva más de 20 o 30 años desde que se está tratando. Desde nuestra posición, la UDI, yo creo que muchos de ustedes a nosotros como partido nos ven como el Ku Klux Klan que está totalmente en contra de esta iniciativa. No es tan así, nosotros tenemos posiciones que si bien protegen, digamos, la institucionalidad de la familia, pero no nos equivocamos ni queremos que la gente se equivoque cuando nos mira a nosotros como un partido clasista o que está en contra, digamos, de esta iniciativa. Lo que nosotros estamos defendiendo, francamente, es la naturaleza del matrimonio como una institución sagrada, única, que debe darse entre un hombre y una mujer porque tiene 3 objetivos que son fundamentales desde el punto de vista constitucional. El primero de ellos es crear, digamos, este complemento que es la familia. El segundo de esto es generar la trascendencia, que no se daría en el caso de tener un matrimonio homosexual. Y el tercero de ellos es garantizarle al hijo una correcta educación, una correcta formación en cuanto al desarrollo social. Ese es el tema que hoy día se está discutiendo y yo creo que este proyecto de ABP que planteó, digamos, el gobierno y que fue aprobado en su primera instancia, lo que hace en el fondo es tapar el objetivo real, que va a ser en el fondo el debate primordial, sobre si la sociedad chilena está a favor o en contra del matrimonio homosexual. Por lo menos la posición nuestra en este momento es no. Bueno, etimológicamente la palabra matrimonio no tiene ahí un concepto de mater que tiene que ver con procrear. Otro de los temas, el tercero que señalaba Gino, tiene que ver con que se podría poner en riesgo, así lo entiendo, ¿no? La educación de los hijos en el caso de una pareja que, por ejemplo, vaya a poder tenerlos vía adopción, que ya sería un paso en todo caso legislativo posterior. Bueno, yo quisiera un poco refutar lo que el compañero acaba de decir porque, claro, si entendemos como matrimonio, él entiende el matrimonio como una unión sagrada. O sea, ya nos estamos metiendo en una materia que está hablando desde lo eclesiástico y desde una base religiosa. Nosotros sabemos que Chile desde el año 1925 tiene una formación laica. Entonces no podemos mezclar términos en cuanto a religión frente a una ley que supuestamente la ley debe resguardar a toda una sociedad y ser inclusiva. También habló del término de procrear y creo que está muy mal utilizado los argumentos bajo este hecho, porque claro, si habláramos de que uno de los fundamentos del matrimonio es procrear, tendríamos que dejar afuera a personas que están en avanzada edad y que quisieran contraer matrimonio, a parejas estériles, etc. Entonces, Edgardo, asesor jurídico del Consejo de Pastores de la Araucanía. ¿Usted nos va a hablar de la ley en el tema de matrimonio o no solo eso, Edgardo?
Bueno, a mí me parece que hay que partir haciendo el distingo respecto del concepto de matrimonio de carácter eclesiástico y el concepto de matrimonio desde el punto de vista civil. Recojo lo que mi antecesor señalaba, en el sentido de que desde 1925 en adelante se hace una separación de la Iglesia respecto al Estado, lo cual lo reconocemos. Ahora, la pregunta es cuál es el alcance de esta separación para la Iglesia que se separó en 1925 es la Iglesia Católica. Yo represento al Consejo Regional de Pastores, es decir, la línea protestante existente en la región. Bueno, sin embargo, en ese punto... Perdón, que dicho sea de paso, ¿nace separada del Estado o no? La línea protestante, sí, nace separada del Estado. No obstante, señala ciertos parámetros que le voy a comentar inmediatamente. En primer lugar, el concepto de matrimonio eclesial se entiende en torno a un sacramento, es un mandato sagrado. Separemos esa idea y vamos a quedarnos con el concepto civil. El artículo 102 de nuestro Código Civil, que data de 1855, con entrada en vigencia en 1857, recoge la concepción que acabo de señalar, pero no lo presenta como un mandato sagrado, sino como un contrato de carácter solemne y con particularidades únicas, cuál es que se celebra entre un hombre y una mujer. No existe otro contrato en donde sea relevante y absolutamente esencial la existencia de una diferencia de género. Luego lo plantea como un contrato de carácter solemne, aun cuando hay discusiones de civilistas, en torno a señalar de que más que un contrato, por tener inmersas normas de orden público, es una institución, es decir, una creación del hogar humano colectivo, con carácter de permanente, nótese eso, con carácter de permanente, procura satisfacer necesidades sociales. Edgardo, algunas de las cosas que usted está señalando yo creo que las tienen claro la mayoría de los que nos están viendo en la casa también, pero la ley no es inmutable, también tiene la posibilidad de poder cambiarse y un poco es lo que se está postulando con este proyecto. Tenemos claro que eso es así, pero ¿por qué no se puede cambiar? El proyecto plantea una necesidad de modificar o de generar un contrato que se asimile al matrimonio, señalando ya desde su mensaje que en nada viene a afectar o a minar. Nosotros creemos que sí, mina la institución del matrimonio. Mira qué curioso, uno dice, pero ¿cómo que generar otro contrato paralelo va a minar? Hay en economía una figura que se llama los bienes alternativos. Cuando tú generas un bien alternativo, lo que generas es inmediatamente un descenso en la demanda del bien principal. Dejo esa idea para que vean cómo en primera instancia empieza a minar la esencia, la importancia del matrimonio. ¿En qué? En la formación de la familia, que es un segundo punto a discutir. Cuando nosotros hablamos de familia, me refiero a la Iglesia protestante, la Iglesia católica está refiriéndose a familia en el modelo establecido bíblico. De ahí surge la otra temática que podemos debatir respecto de estos nuevos modelos. ¿Qué hay del alcance de aquello? Yo quisiera precisar precisamente en eso. Me gustaría que la discusión se centrara en el otra discusión, no en el concepto bíblico o en el concepto de la creencia, porque en realidad no es por ahí donde nosotros queremos entrar en la discusión. Lo que nos interesa es la legislación respecto de esto. Ahora, yo creo que la institución del matrimonio no es una institución sagrada, ni tiene un origen, ni es una institución natural, es una institución jurídica, creada a partir de una institucionalidad. Y tiene, como tú bien lo señalabas, es un contrato que tiene ciertos componentes que ha ido variando. El matrimonio de hoy no es el mismo matrimonio de antes, en donde antes el matrimonio era mucho más opresor, por ejemplo, de nosotros las mujeres de lo que es ahora. Nos permite ciertas libertades dentro de este contrato, ¿verdad? Pero resulta de que no siempre ha sido así. Por lo tanto, ha ido variando este concepto de matrimonio desde lo jurídico. ¿Por qué no lo podemos variar aún más y adecuarlo a una sociedad que efectivamente, y que esta legislación se adecue a lo que está ocurriendo en esta sociedad? Hoy día existe una población que se muestra diversa, porque siempre lo ha sido, pero hoy día tiene más posibilidades de hacerlo porque efectivamente hay más conciencia de derechos. Y a lo que queremos avanzar es a eso, a generar una sociedad de derechos para todas y para todos. Si tú me dices que esta legislación respecto del matrimonio civil se generó a partir del 1800 y algo, sí. O sea, yo deduzco que deben haber un montón de leyes tan añejas como el código que permite que el matrimonio sea esta institucionalidad. Por lo tanto, todas esas cosas las podemos discutir y creo que el espacio para discutirlo es precisamente con quienes generan las leyes. A ellos está dirigido, a ellos y a ellas, ojalá, por lo que yo vi, no van a haber muchas ellas, ya porque tampoco nos lo permiten,
los partidos, que me llama la atención que tú hicieras mención a lo mal que se ve la UDI respecto a la sociedad y no nosotros. O sea, es curioso eso, pero bueno, qué bueno que tengas conciencia de aquello. Me parece a mí que lo que tenemos que entrar a discutir efectivamente en el ámbito de lo jurídico, porque ahí es donde definitivamente lo que nos va a normar y lo que nos va a regular como ciudadanos y como ciudadanas de este país. Y creo que necesitamos reformas en todo sentido, no solo en esto, no solo en el tema del matrimonio civil, necesitamos avanzar también a otro tipo de derechos, como por ejemplo el derecho a la interrupción del embarazo no deseado, o de todo embarazo, porque obviamente si alguien quiere interrumpir un embarazo es porque no es deseado, y en las circunstancias en que fuesen. Creo que ese es un derecho de nosotras las mujeres, y creo que hay una ley que está ahí discutiéndose, no, ni siquiera discutiéndose, lleva en el Parlamento a más de 10 años que está ahí guardada. Y ese es terapéutico, ¿no? El que se está discutiendo. El que se está... Ni siquiera es cualquier embarazo, ¿no? Claro, había un intento en realidad medio chamullento de discutir una ley como esa. Gino, Edgardo plantea entonces que el acuerdo de vida en pareja puede minar la institución hoy existente que es el matrimonio. ¿Cómo lo ves tú? En primer lugar, Jaime Guzmán decía: nos odian porque nos temen y nos temen porque nos saben irreductibles. Ahí aclaro el tema de por qué hablaba de tal forma de la UDI nuestro partido. Ahora, una cosa, ustedes dijeron algo que es muy importante y yo lo comparto. La Iglesia y el Estado se separaron hace mucho tiempo, pero el matrimonio como institución es una institución que lleva mucho más tiempo que cualquier legislación. De hecho, no me refiero a que estamos hablando del tema de los tiempos romanos. Estos son temas prebíblicos incluso, de que es la naturaleza humana obligaba al ser humano a formarse entre un hombre y una mujer con un fin único, que en aquel entonces era la trascendencia. Hoy en día, creo yo, que se está poniendo en juego esta institucionalidad de familia por diversos temas. El principal de ellos es que estamos avanzando como país en diversos temas que antes no teníamos idea de ellos. El país está desarrollándose, está creciendo, está teniendo mayor conectividad, la gente está siendo más informada, las redes sociales han cambiado la percepción de cómo la sociedad en su conjunto ve, digamos, los cambios que se van produciendo, y eso ha llevado a que ha llegado un momento en el que las personas se sienten más empoderadas, más conscientes de sus derechos, pero también más conscientes del derecho de los demás. Y es ahí es cuando yo creo que nosotros, por legislar a favor de una minoría, no nos damos cuenta del daño que le podemos causar a terceros, porque estamos acostumbrados como sociedad, y esto lo digo francamente, a importar iniciativas de otros lados. Nos pasó con una mala política pública como lo fue el Transantiago, que la trajimos de Suiza, pero no nos trajimos a los suizos y fue un fracaso. Nos pasó en las primarias, que la trajimos de Estados Unidos, pero no nos trajimos la cultura estadounidense y fue un fracaso también. Entonces, estos temas yo creo que son una realidad de cada país y Chile no está preparado para enfrentar este cambio, digámoslo así, porque nuestras raíces son muy distintas a las que tiene cualquier otro país, ya sea acá en Latinoamérica o en el mundo. Víctor, entre los argumentos que se señala para sostener esto de que Chile no está preparado, es que esta es una solicitud de minorías, así se ha dicho, por lo tanto... Mal llamadas minorías. Sí, pero se sostiene así, y tú debes estar de acuerdo conmigo, que en general se habla de las minorías, ¿no? Sí. Y que son esas minorías las que podrían estar, entre comillas, preparadas y no toda la sociedad. ¿Cómo lo ves tú? Hay un problema cultural de base desde la educación de las personas y lamentablemente las instituciones eclesiásticas han influido mucho y también los partidos conservadores en el hecho de que se ha recriminado mucho a los homosexuales, se los ha aislado, se les ha apiedrado, se ha dicho que somos degenerados, que se nos asocia a un montón de enfermedades venéreas, pero eso parte desde la cuna de la educación y esa cuna de la educación está impartida justamente por estos grupos que están dominando en este momento en el país. Entonces se dice, sí, claro, Chile no está preparado hoy para hacer este cambio trascendental, pero veamos por qué no está preparado para hacer el cambio trascendental. Es simplemente porque las personas que educan desde la cuna están haciendo mal su trabajo. Si vemos hoy en día en el extranjero que se está legalizando el matrimonio igualitario y no dando una ley como la ADP, que nosotros como agrupación no estamos de acuerdo con la ADP, queremos un matrimonio igualitario, porque pensamos que la sociedad es amplia, es plural y todos necesitamos tener leyes que nos acojan a todos y no tener leyes específicas o aparte de grupos segregados, porque al final eso es lo que somos, terminamos siendo grupos segregados que nos dan una ley aparte para que, entre comillas, nos quedemos tranquilos y no abogamos a lo esencial. ¿Se reconoce sí como un avance el ABP, Víctor, Edith? Pablo Simonetti ha señalado que
Yo creo que yo he planteado en varias ocasiones que quienes somos de algún modo activistas de estos mal llamados minorías sexuales tenemos distintas posiciones al respecto. Y creo que ahí tenemos una diferencia con quienes de algún modo recogen como un avance este ABP. Si bien creemos que es un avance para aquellas personas que, independientemente de su orientación sexual, quisieran constituir un vínculo que es distinto al matrimonio, no lo es en función de los derechos igualitarios que estamos demandando, no es un avance. Sirve más para los convivientes. Bueno, digamos que según el Censo de Población de 2012, en Chile hay 35.000 personas que conviven con alguien del mismo sexo, lo que se señala es un 0,27% de la población. Edgardo, ¿duda de la cifra, Edgardo, con su...? No. La verdad que a esta altura del partido permíteme dudar de todas las cifras. Fíjate que, por ejemplo, pero por Dios, fíjate tú que el mismo censo, los mismos resultados del censo indican que la iglesia evangélica creció en 1 punto y algo. Yo tengo datos de iglesias en particular que en el año 2010 tenían 11.000 miembros y hoy día tienen 17.000 miembros. Entonces, el porcentaje de incremento, de crecimiento es enorme. Yo quiero plantear, me interesa, me gusta a mí el diálogo, me gusta esta conversación, pero pregunto, cuando yo tampoco estoy de acuerdo con esto de que Chile no está preparado para este tipo de normativa, para modificarse. Yo me pregunto, antes de decir estamos preparados o no estamos preparados, yo quisiera saber qué tan necesarios son estos cambios. ¿Qué tanta mejoría? Se hablaba de crisis en el matrimonio. Yo no sé si una ley, de acuerdo bien pareja, pudiera mejorar. Tengo la casi certeza que en vez de mejorar, mina, afecta, socava. Luego, una norma que establezca un matrimonio igualitario, me gustaría saber en qué medida mejoraría la mal llamada crisis en el matrimonio. No entiendo por qué vía. También sería interesante saber cómo es eso de que nosotros pensamos en los derechos, que se garantice el derecho de unos pocos, minorías. Disculpe que utilice la expresión minoría, porque la minoría es la diferencia de la mayoría, entonces en el campo antagónico. Cuando sea mayoría, entonces los otros serán minoría. Entonces, ¿qué pasa cuando por beneficiar a una minoría, no digo que se afecte a la mayoría, sino que por lo menos no se le escucha? Y eso a mí me preocupa, cuando no se escucha a la mayoría. Puede ser porque esa mayoría está tranquila en sus casas, no sale, no se pronuncia, deja a las personas en quienes ha confiado que van a realizar la pega legislativa bien. Usted plantea que eso ha pasado, ¿no? Por eso el proyecto está en el estado que se encuentra. Eso ha pasado. Yo tengo una autocrítica muy fuerte hacia la iglesia evangélica, ¿ya? Que según nuestros propios estudios estamos en el 30% y nada, no se nota. Dejar pasar una idea respecto de la mayoría o las minorías, porque en ese concepto a mí me parece un desparpajo decir que este supuesto responsable de legislar tienen que preocuparse la mayoría cuando en realidad ellos representan una minoría. Si nosotros vemos hoy día la representación que tiene el Parlamento en este país, son una minoría. La mayoría de este país quiere cambio en la reforma constitucional. La mayoría de este país quiere una educación pública, gratuita y de calidad. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando los legisladores no están representando a la mayoría de este país? Por lo tanto, decir que promover una ley de estas características sería en función de una minoría, no es así. Todas las estadísticas demuestran que hoy día existe una población que es favorable a los derechos igualitarios. O sea, no logro entender esta afirmación de la supuesta preocupación de la mayoría de esta minoría que hoy día legisla. Y que legisla esta mayoría, y perdón que lo diga, más encima tengo que ser súper enfática en esto, es una minoría que legisla con una representatividad absolutamente en duda, porque son producto de una constitución ilegítima, producto de un golpe de Estado. Entonces, por lo tanto, en este país que no tenemos democracia, que tenemos un grupo de legisladores que no representan a la mayoría y que hoy día están deslegitimados ante la sociedad, perdón, o sea, Gino, tenemos que cambiarlo todo. A propósito de temas legislativos, hace poco conocimos la ley antidiscriminación, que fue bastante criticada cuando se convirtió en ley por sectores conservadores, también por el mundo evangélico, y han habido otras que también generaron polémica en su momento, incluso la ley de divorcio. Claro. Bueno, aquí yo tengo que responder que respecto a la ley de divorcio, en aquel entonces mi partido se opuso a esa ley porque considerábamos que en ese momento
desde el periodo de la historia en que vivíamos no era necesaria. Y con Algo la muy anti- distinto es lo que ocurre hoy en día cuando la sociedad está cambiando a pasos rápidos y ahí sí se puede legislar, digamos, de otra manera. Y es lo con mismo la que plantea yo antidiscriminación, respecto a este Gino, tema. con la ley antidiscriminación. La ley de discriminación nosotros la apoyamos. Creemos, de hecho, cuando No todos los parlamentarios de tu partido. cuando hablamos de defender los derechos, nosotros sí defendemos los derechos de todos, pero no nos preocupa si cuando por legislar a favor de un grupo pequeño, ese grupo pequeño o las decisiones que se toman respecto a ellos pueden afectar, digamos, a terceras personas. En este caso, el aprobar un matrimonio homosexual o igualitario, como lo llaman, puede generar, digamos, problemas en la crianza de los hijos porque esto después va a conllevar a eso. No hay experiencia en el mundo donde un ABP no haya terminado en un matrimonio igualitario. Entonces hoy día los políticos, los que están en el Parlamento, para conseguir, digamos, el voto fácil, se están sumando o restando de esta iniciativa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en el Parlamento? Que los políticos, los que quieren, digamos, el matrimonio igualitario, este proyecto de ABP lo van a arreglar hasta que se acerque lo más próximo a un matrimonio homosexual. Los que no queremos ese van a modificar el proyecto para que este se aleje lo más posible. Entonces la realidad nacional, y creo yo que es lo que el tema que hoy día nos convoca, es a debatir sobre cuál es el concepto de familia que entendemos nosotros. Porque si bien la Constitución explícita dice que una familia es entre un hombre y una mujer, lo que hoy día se está planteando es cambiar esa institucionalidad para abrirse a otro o para dejarla tal cual como está. Yo creo que no es necesario cambiarla porque sería prácticamente como si al Costanera Center le sacáramos los pilares de hierro y le pusiéramos pilares de bronce. Ahí el Costanera La familia Center. base fundamental de la Claro, sociedad, la es lo que familia es la dice la Constitución, ¿no? A mí me gustaría aclarar varios puntos porque siento que abordamos de la nada un montón de puntos. Aquí hicieron preguntas, no se respondieron. Me gustaría primero preguntarte a ti, Gino. Entonces, ¿tu partido político tal vez en 5 años más va a estar de acuerdo con el matrimonio homosexual, así como no estuvieron de acuerdo con la ley de divorcio y ahora sí lo están? No, eso son temas mucho más distintos. Hoy día el tema del divorcio no era un concepto que, digamos, dañara la estructura básica de la familia. Quienes estuvieron a favor a mí me la podían parece separar. súper contradictorio. Si un divorcio sí genera muchos problemas Sí, dentro pero de la base pero de no lo que es afecta, familia. digamos, al objetivo final, que es la trascendencia, que siempre lo hemos señalado. Es algo muy distinto. Hoy día, si nosotros buscamos la Yo trascendencia... estaría bastante de acuerdo con eso. Un divorcio un causa divorcio no bastantes afecta problemas, Ahora sí, a los niños. cuando sobre todo. nosotros, digamos, queremos legislar para incluir, digamos, más grupos y con el objetivo de expandir, digamos, el concepto de familia, eso le va a hacer un daño a nuestra sociedad porque no está preparada como lo yo. Y Pero puede que no entonces- esté preparada de aquella. Entonces hoy día tenemos un gran problema porque las familias están constituidas de las más diversas formas. Por lo tanto, ha ocurrido algo en la familia que ha producido ese tipo de conflicto. Ahora yo creo que si nosotros estamos efectivamente preocupados de esta crisis que podemos tener al interior de la familia, habría que proponer algunas cosas dentro de la sociedad que posibilitaran la vida en familia. Por ejemplo, en este país no se puede vivir adecuadamente en familia porque hay familias que los dos integrantes que mantienen esta familia, hombre o mujer o lo que fuesen, tienen que trabajar y tienen que trabajar por un sueldo miserable, que no les alcanza para salud, que no les alcanza para educación. En ese espacio económico precario, ¿se puede desarrollar adecuadamente una familia? Por lo tanto, yo creo que lo primero que podemos entrar a discutir respecto de temas valóricos es la distribución desigual que hay en este país respecto de los recursos, que es en definitiva lo que produce familias adecuadas y familias inadecuadas según este concepto que tú estás planteando. A ver, estaba pendiente Víctor, Edgardo, y nos vamos a comerciales. Víctor. Lo otro que quería hablar sobre cómo aceptar el matrimonio igualitario podría beneficiar a esta institución tan desprestigiada que tenemos hoy como matrimonio. Me gustaría aclarar el término de que efectivamente mucha gente quiere casarse, quiere formar una familia, pero se nos está negando la posibilidad y a través de la ley ABP no se están contemplando ese tipo de cosas, como la familia. Se habla mucho del sistema económico, se habla mucho de los bienes que se generan dentro de una pareja, pero no se habla de lo que cuando se llega a constituir una familia. No podemos pensar que esto va a perjudicar a una mayoría, llamémoslo mayoría como la contraparte lo ha dicho, porque en realidad no afecta en nada a su libertad. O sea, hablemos de que cuando afecta una ley a alguien es cuando te clavas en la libertad del otro. Y en este caso no pasaría eso, simplemente se resguardarían legal y políticamente las familias que hoy en día ya existen en el país. O sea, hoy en día tenemos muchas familias homoparentales,
casos de muchas mujeres que por la sociedad opresora que tenemos hoy en día se han casado, han tenido hijos y llega un punto en su vida que dice no puedo más, estoy harta de vivir una mentira, se separa teniendo hijos y tiene una pareja, mujer, pongámosle el caso, y crían a sus hijos con esa pareja. Y se da, están en la sociedad, o sea, no podemos ser ciegos, no creamos tampoco que una ley que realmente legisle la familia o que se cree una ley de matrimonio igualitario va a crear parejas homosexuales o va a crear matrimonios homosexuales, simplemente va a legislarlo en la ley y los va a proteger, que es lo que se busca. Ricardo, antes de irnos a la pausa. Sí, no, de manera alguna yo he sostenido de que la gestación de una normativa de esta naturaleza va a generar más parejas, no, en absoluto. Tengo claro cuáles son los efectos de una ley y también sé que no producen parejas. Pero a lo que voy yo, a lo que iba, era si efectivamente este tipo de legislación generaba algún tipo de mejoría en algo a la familia. Al modelo familia, que yo conozco, y que por cierto, eso de que el matrimonio está desprestigiado, eso depende de donde se mire. Yo la verdad conozco muchos matrimonios, ninguno de esos está desprestigiado, el mío tampoco, la verdad para nada, ni el de mi papá. Pero fíjate que lo que recojo sí es lo siguiente. Hoy tenemos que trabajar ambas personas, dices tú, como una muestra de nuestra sociedad errática en términos del consumismo, y apuntaste para allá, los modelos, la falta de igualdad en términos de distribución. Ese es otro tema, me interesa tocarlos evidentemente, pero fíjate que curioso que venga de ti, que tú plantees que hoy tengamos que trabajar ambas personas, tanto el hombre como la mujer, el matrimonio. Y curioso que venga de ti. Eso. ¿Ah? No, ambas personas, ¿cierto? En la pareja, ok. Yo tengo una pareja mujer y tenemos que trabajar ambas. Bueno, lo que pasa es que justamente el movimiento feminista fue el que impulsó esta figura de igualdad entre la mujer y entre el hombre. Fíjate, en el modelo bíblico la cosa estaba re clara. ¿Quién era el que formaba a los hijos y quién era el que proveía? Estaba súper claro y funcionó 3000 años bien. No podemos no sé si abogar a eso bien, porque hemos llegado a esto. O sea, obviamente, si la mujer empezó a decir que quería trabajar, que necesitaba los recursos y se hizo todo este movimiento feminista, es justamente porque había divorcio, porque tal vez el hombre no estaba poniéndose con las lucas en la casa y la mujer le tocó trabajar, le tocó sacar adelante a su familia, y también son temas que no se han legalizado, que no están apoyando a la diversidad de familia, que también la familia monoparental es muy importante en este asunto. Además, la incorporación de la mujer al trabajo no ha sido en igualdad de condiciones respecto de los hombres. Nos hemos visto obligadas a incorporarnos al Nos trabajo. tenemos que ir a la pausa, nos vamos a separar por un instante, ustedes no se vayan de la sintonía porque el análisis y el debate continúa aquí en Pulso Regional, en el hashtag, ustedes pueden comentar también a través de Twitter, ahí está Gato Pulso Regional para que puedan estar generando debate ustedes al interior de Twitter también con los temas que hoy se están planteando, analizando y debatiendo por nuestros panelistas. Comerciales y volvemos con más Pulso Regional, no se vayan. Volvemos a Pulso Regional en Universidad Autónoma de Chile de Televisión, de regreso en este análisis y debate que estamos analizando el acuerdo de vida en pareja, y desde allí ¿no? Se han tocado algunos otros temas valóricos, todo esto como lo decíamos al inicio en un año especial que es año de elecciones, y lo estamos analizando y debatiendo junto a Edith Guajardo, quien es coordinadora regional de Asocida. También nos acompaña Edgardo Sepúlveda, asesor legal del Consejo de Pastores de la Araucanía, Víctor Lucero, representante de Temuco Diverso, y Gino González, secretario general de la Juventud UDI. Antes de retomar este debate que ya teníamos en el primer bloque, los quiero invitar a que revisemos una encuesta que hicimos en la calle. Fuimos y le preguntamos a la gente bien simple: ¿tienen derecho a casarse dos personas del mismo sexo? Eso fue lo que les planteamos y esto fue lo que nos respondieron. Vamos a ver. No tienen derecho a casarse. ¿Por qué? Porque el Señor dio el hombre y la mujer para constituir una familia. Considero que una pareja del mismo sexo, si a futuro vienen hijos, no creo que esos hijos vayan a dar un buen ejemplo, aunque sé que el cariño puede ser superior a una pareja normal. Bueno, a mi juicio yo creo que sí que tienen los mismos derechos que las parejas de distintos sexos. Entonces, bueno, ¿por qué? Pues porque al fin y al cabo una pareja es una pareja, independientemente de la orientación sexual, y bueno, fuera parte de la procreación, obviamente, pero no, yo no considero que el matrimonio sea exclusivo para la procreación. Sí, ¿por qué no? Porque son personas y si quieren estar juntos, ¿quién soy yo para decirles que no? Y si, bueno, y si además la sociedad les puede entregar ese pequeño baluarte que significa el matrimonio, mejor. Sí,
¿Por qué? O sea, porque todos tenemos derecho a casarnos, pero mientras no molesten a los demás y no incorporen el tema de los hijos, hasta ahí todo bien. No, o sea, por los valores que uno tiene cristiano, no deberían casarse. Aparte que igual de repente siento como que no hay sentido. Se supone que si hay amor no se necesita un papel de por medio como para comprobar el amor. Es lo mismo que ahora, por ejemplo, nosotros que somos héteros, la mayoría de nosotros se están separando, de la mujer con el hombre. Entonces es como que ¿para qué anhelar algo si el amor puede ser sin ningún papel de por medio para poder demostrárselo? Pero si lo hablamos, por ejemplo, bíblicamente, no está permitido, o sea, no va contra los valores cristianos. Bien, ¿y ustedes qué opinan? ¿Creen que pueden casarse un hombre y una mujer, una pareja del mismo sexo? Bueno, pueden a través del hashtag Pulso Regional también dejar su opinión a través de Twitter. A ver, ustedes vieron las respuestas de la gente en la calle. Yo quiero plantear un tema que tiene que ver precisamente con eso, con casarse o no, y en el término del concepto que plantea el artículo 102 del Código Civil de que nos hablaba Edgardo, y que tiene que ver con matrimonio. Y hay algunos que hacen una comparación con las sociedades, ¿no? Ahí también el abogado me va a entender que existe una sociedad anónima y que tiene ciertas características que está hecho para ciertas partes que se van a asociar, y una sociedad, no sé, de responsabilidad limitada, con otras características distintas. Se ha creado un contrato en la ley, olvidándonos del matrimonio eclesiástico, que es el del artículo 102, es decir, que es para un hombre y una mujer. ¿Por qué no podría crearse una nueva institución que recoja entonces esta relación entre dos personas del mismo sexo? Víctor, Edith. Yo creo que se puede cambiar esa ley, efectivamente. Pero se dice que el sector que ustedes representan insisten en que el nombre de eso sea matrimonio. Y he escuchado hasta el concepto de tosudos. ¿Por qué tiene que ser matrimonio? ¿Por qué no puede tener otro nombre? ¿Tú estás hablando de establecer dos tipos de matrimonio? No, una institución distinta que se llame distinto con características distintas. ¿Para toda la población? Que cualquier persona de la población pueda acceder si lo quisiera. Yo creo, primero que nada, un poco como decía tal vez la chica ahí, entre la contradicción de ella respecto de lo que planteó, que efectivamente aquellas personas que se aman independientemente de su orientación sexual no necesitan un papel para establecer un vínculo. Estoy de acuerdo en eso. Ahora, el matrimonio se ha creado como una institución jurídica, efectivamente para resguardar bienes, para tal vez establecer la propiedad no solo la propiedad material, sino que también la propiedad de los hijos, la propiedad de la mujer y todo eso, ¿ya? Entonces, en ese concepto, creo que efectivamente, si establecemos a mí la verdad es que no me importa mucho el tema del matrimonio, yo no me quiero casar, pero si efectivamente establecemos un vínculo igualitario para todos y todas las ciudadanas de este país, yo estaría de acuerdo, en términos de que fuese igualitario para todos. Bueno, los que son críticos de esta posición, en el ejemplo que yo ponía, dicen, es estar exigiendo que todas las sociedades se llamen anónimas, que las responsabilidades limitadas ahora se pasen a llamar anónimas. ¿Pero por qué? Si tienen características distintas a la sociedad anónima. Creen otra sociedad. Hace poco se creó la IRL, ¿no? Esta empresa individual de responsabilidad limitada. Bueno, con características distintas, con una sola persona. Lo que estamos hablando es de establecer legalmente el vínculo que tiene que ver con la pareja. Y ese vínculo hoy día se establece a partir de lo que se define como matrimonio. Por lo tanto, a eso, que las personas que quieran acceder a eso, es a eso lo que tienen que tener derecho. A mí me gustaría decir un poco que es confuso, porque si queremos crear otra ley que legisle el matrimonio, pero que sea homosexual y que no se llame matrimonio, porque en definitiva la palabra matrimonio es la que nos está causando conflicto ahora, se va a llamar de una manera distinta, pero al final van a ser dos leyes idénticas, porque a eso entiendo a la pregunta, que se cree otra cosa que no se llame matrimonio, pero que sea igual. O sea, ni tan igual, partiendo de la base que el matrimonio exige que sea entre un hombre y una mujer, y este ya no lo exigiría, puede ser del mismo sexo, ¿no? Sería la única diferencia, porque lo que nosotros abogamos justamente que legalmente sea igualitario. ¿Por qué? Porque también abogamos a la familia, también abogamos a que se vea lo del patrimonio, etc. Entonces, no veo el sentido de que se hagan dos leyes distintas, o solo porque la palabra matrimonio cause conmoción. Bueno, Gino, si es que se llegara a eso que planteamos, no sería solo el contenido de que pudiera ser del mismo sexo, sino me imagino que habría muchos que estarían defendiendo en que no sea el mismo contenido del matrimonio, que no puedan tener hijos adoptados, que ya ese concepto de igualitario se alejaría absolutamente. Eso, ¿no? Ya es avanzar muchos años en esta materia. Lo que estamos discutiendo ahora es el tema del ABP, y el ABP tiene
algo que es fundamental. Lo primero es que ahí se está discutiendo el tema del patrimonio, que aquí ya lo habían planteado anteriormente, y lo otro, paralelo, es el reconocimiento que se le quiere dar, digamos, a las personas que sean del mismo sexo y convivan. Respecto al patrimonio, yo creo que la gran mayoría de la gente está de acuerdo en que hoy día conviven personas del mismo sexo y no tienen problemas legales respecto a las trabas que pueden tener para comprar un auto, para comprar una casa. Hoy día existe la posibilidad de que ellos puedan, por derecho a sucesión, dejarle su herencia sí a otras personas. Legalmente sí los tienen. Eso es lo que estoy diciendo. Y yo, rescatando lo que dicen las personas acá en la calle, yo creo que la gente lo reconoce y lo respeta. Pero una cosa muy distinta es si aprueba, en su gran mayoría, digamos, el matrimonio, que es una discusión que se va a dar más adelante, pero que tiene su raíz en esto que estamos hablando hoy día. Si son reconocidos como institución, como lo es su matrimonio, o si los vamos a dejar como una institución de acuerdo de vida en pareja, que es el debate que se está dando. Bueno, cuando en el primer bloque planteábamos esta posición que tiene Pablo Simonetti, ¿no?, de la Fundación Iguales, que reconoce como un avance el ABP, ya disentía Edith, decía que no lo representaba a todos esa posición y que no lo veían como un avance. Ahora, sí se ve como un avance en la sociedad lo que pasó con la ley antidiscriminación, que fue tan criticada también por el mundo evangélico, pero que para muchos, pese a que surge de un lamentable hecho, ¿no?, lo que pasó con este joven que terminó siendo asesinado por el simple hecho de ser gay, surge en una ley que algunos ven como un avance social. Sí, bueno, puede ser un avance, como tomo tus palabras igual y me sumo a que se tuvo que legislar o aprobar esta ley desde un suceso trágico, una tortura, una muerte de un joven, siendo que esta ley ya estaba contemplada desde hace muchos años, desde el 2005. Se agilizó el trámite, ¿no? Se agilizó el trámite, pero ¿por qué? Porque se desencadenó desde la muerte de alguien y una muerte trágica. Entonces, yo no encuentro que sea representativa. Sí, siento que es un avance, pero no un avance total, porque hay muchos vacíos legislativos. A nosotros como agrupación nos causa confusión esta ley. Pero prefieren con ley que sin ley, me imagino, ¿no? Sí, por supuesto. Edgardo, fue muy criticado eso, de alguna manera el que se haya aprobado la ley de antidiscriminación, ¿ustedes lo vieron que fue acercarse a que se llegue a concretar, por ejemplo, el ABP y después hablemos de adoptar hijos y etcétera? Bueno, nosotros lo dijimos, en varias oportunidades señalamos que efectivamente la ley que fija medidas contra la discriminación se marcaba dentro de la agenda gay, que es toda una agenda progresiva que viene, ustedes saben perfectamente, del año 67, 69, y viene operando en los distintos países en orden justamente a generar esta sensibilidad del trato igualitario. A mí me parece súper interesante la figura de legislar en orden a un trato igualitario en diversas materias. Lo que ocurre es que cuando uno genera la igualdad frente a X hecho, dejando en desigualdad a una amplia cantidad de la población, entonces a mí me parece eso no es en la ecuación sinónimo de igualdad alguna. Entonces, cuando por ejemplo se dice, tomando tus palabras, a mí no me interesa el matrimonio, pero curiosamente el grupo que ustedes representan aboga y pelea porque haya matrimonio igualitario. ¿Cuál es el sentido si no le interesa el matrimonio a las personas? Y es curioso porque la gente a la que hace referencia el proyecto de ley, 2 millones de personas que viven en pareja, curiosamente viven en pareja porque no quieren casarse. Entonces, ¿qué es interesante? Que se legisle en una antesala del matrimonio igualitario para favorecer a personas que no quieren casarse, porque revisando los antecedentes del proyecto de ley nos presenta 3 problemas de los cuales los 3 están resueltos, salvo el último, el reconocimiento legal de la vida en pareja de los homosexuales o de quienes tienen preferencia por el mismo sexo. Entonces a mí me parece que lo que debiera hacerse es legislar y conversar sinceramente si procede o no procede ese punto. No el tema económico se resuelve. Lo que tú has planteado respecto de que hay problema de la sucesión, eso siempre ha sido, no solamente para con la pareja homosexual, sino también con la pareja heterosexual, pero también para con otros beneficiarios. Si la herencia se debe repartir tal y como establece la ley, la verdad que tiene solamente una cuarta de libre exposición. Entonces es un problema que no se soluciona con esta ley. Y lo otro, a mí me parece, respecto de la ley de no discriminación, nosotros planteamos en su momento
que era generar una acción para venir a recargar los tribunales, porque todos los derechos que establece el artículo 2 o las situaciones del artículo 2 estaban debidamente amparados en la Constitución. En esa tan vilipendiada Constitución, que curiosamente es una de las pocas que tiene un artículo 19 con garantías constitucionales. No he visto, fíjate, en las constituciones socialistas, curiosamente, y tengo una en mi casa, la de Cuba, por ningún lado, un capítulo que garantice los derechos inalienables. Yo quiero tomar algo que él acaba de decir. Creo que es un poco arrogante predecir que estas estadísticas de las parejas que están viviendo homosexuales en este momento no quieran casarse, porque por algo estamos abogando y estamos peleando por un matrimonio igualitario. Por algo hay personas del mismo sexo que quieren formar familia. Y ahora me voy a detener, porque no quería quería que tocaran el tema los compañeros de la contraparte, pero voy a abocarme a la familia. Creo que hablar de patrimonio, de ese tipo de cosas, se pueden buscar vías alternativas legales para dejar el matrimonio o el patrimonio a tu pareja, etc. Pero creo que el tema de la familia hoy es fundamental. Y de hecho muchos estudios, si bien no pueden ser estudios tan largos, porque el tema actualmente se está tocando hace muy poco, 10, 20 años, pero los estudios que han hecho en Estados Unidos han sido bastante viables a lo que son familias homoparentales. De hecho, la Asociación Americana de Pediatría y la Asociación Americana de Psicología han hecho estudios muy fuertes en el área de que los padres homosexuales, donde tienen más obstáculos para poder ser padres, ellos tienen más conciencia de lo que significa ser padres. Ellos tienen ponen más esfuerzo en la crianza del hijo. Y de hecho, se han entrevistado a muchos chicos que tienen que son de parejas homosexuales, y los valores que tienen de igualdad, de tolerancia, de aceptación, son mucho más amplios que el de parejas heterosexuales. También es un poco iluso decir que las parejas homosexuales no son viables y que en definitivas cuentas no van a cumplir el rol que cumple un padre y una madre heterosexual, porque claro, hoy en día vemos en sociedad que padres y madres heterosexuales dejan a sus hijos botados, sea cual sea el motivo, no se preocupan de su educación, no están con ellos en temas valóricos, y eso termina en que los jóvenes terminen en cualquier ámbito de la sociedad. Entonces, Gino, yo cuando lo planteé en el primer bloque, la sola frase de crianza de un niño por una pareja homosexual, tú me dijiste, no, pero eso es muchos años más. Lo planteó de nuevo Víctor, ¿cómo lo ves? Claro. No, yo quiero discrepar respecto al punto de Víctor, porque en la internet vamos a encontrar muchos estudios sobre grupos que están a favor y grupos que están en contra. Yo quiero destacar uno de ellos, que también es estadounidense. Invito a la gente que nos está viendo a que visite Family Stretched en Google, ahí lo busca, y es un estudio bien particular porque lo hace una universidad que es atea y que el investigador que lo realiza no es cristiano ni católico. Entonces, de las series de indicadores que él tiene, absolutamente ninguno de ellos acredita que una familia heterosexual sea peor que una familia homosexual para la crianza de un hijo. Entonces, bajo ese argumento, este estudio revela que la familia debe estar constituida entre un hombre y una mujer con el fin de garantizar la educación y el derecho a la educación que tiene ese hijo para ser bajo una correcta lógica de formación. ¿Pero que una pareja heterosexual sea peor o mejor criando hijos? Eso me parece un comentario totalmente para desviar la atención. Claro, yo quisiera primero decir una cosa. Yo creo que existen muchas personas homosexuales, lesbianas, transexuales, bisexuales que efectivamente quieren casarse. El que yo no lo quiera hacer no significa mucho en términos estadísticos, quiero decir, ¿ya? Pero sí hay muchos que quieren casarse. Y el tema es ese, el tema de cómo acceden a un derecho que debieran tener consagrado. Porque yo pongo el siguiente ejemplo, no solo del tema del matrimonio, sino que de otros muchos derechos. Solo por el hecho de tener una orientación sexual distinta a la heteronormada, ¿se me van a privar de mis derechos cuando se me exige que cumpla con todas mis obligaciones? Yo soy una trabajadora, pago mis impuestos, ¿por qué tendría que tener menos derechos que tú? ¿Por qué? ¿Tú me preguntas? Te estoy preguntando, bueno, ¿por qué si vivimos en un Estado que nos consagra la misma cantidad de derechos? ¿Por qué por mi orientación sexual yo debiera tener menos derechos que tú? ¿Por qué no podría, si yo quisiera casarme, por qué no lo podría hacer? Te lo grafico de la siguiente forma. Cuando yo leo, recojo tu pregunta, cuando leo el fundamento, el argumento del proyecto de ley, indica justamente el lograr que se le otorguen los mismos derechos de quienes están en matrimonio a quien está en pareja, ¿cierto? Esa es la idea, esa es la lógica. Y recogiendo tu pregunta.
Y cuando yo analizo, me encuentro en la siguiente situación, permíteme ironizar, utilizar ese recurso, me encuentro en la situación de alguien que quiere que por haber hecho un gol de media cancha se le considere 3 puntos, similar al tiro de encestar al triple, ¿ya? Es lo mismo, es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede tener como valor 3 puntos si hizo un gol de media cancha? Es maravilloso, fantástico, genial. Tendría que ser igual, en un momentito. Si sé cuál es la respuesta. La respuesta es sencillamente que estamos frente a otro deporte. Esto se llama fútbol y la otra cuestión se llama básquetbol. No puede ser lo mismo porque no estamos jugando el mismo deporte. No tengo los mismos derechos que tú porque soy de una orientación sexual distinta. ¿Te fijas? Eso es lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo el tema de derechos. Tú consideras que no tengo los mismos derechos que tú porque tengo una orientación sexual distinta. Esa es la discusión de fondo, ¿te das cuenta? Pero la discusión de fondo es la siguiente. No. ¿Es matrimonio la vida entre parejas del mismo sexo o no lo es? La esencia, tanto el término eclesiástico como el término civil, indica que no. Yo tengo que decir algo y enrostrar un poco acá, que el comentario que acaban de hacer es súper discriminativo. Es súper discriminatorio porque, o sea, estamos diciendo, claro, jugamos deporte, pero jugamos para distintos equipos, ¿cachai? Para distintos deportes. Exacto. No, o sea, perdóname, pero como acaba de decir Edith, nosotros pagamos impuestos, si cometemos un delito, la ley también nos castiga, tenemos un montón de derechos bajo la ley. ¿Por qué no casarnos? A mí me gustaría simplemente decirte, si a ti te privaran de tu credo, si la ley dijera, no, acá no admitimos evangélicos, no nos gusta la forma de pensar de los evangélicos, pongámonos en el caso de los católicos, porque no se rigen bajo el estricto rigor de la Biblia y no son igual a nosotros. ¿Eso no te daría impotencia, no te dejaría descuadrado de por qué yo no puedo creer lo que yo quiera creer o yo no pueda sentir lo que yo quiera sentir? A ver. Te respondo históricamente. Eso que tú has planteado, eso sí lo vivió históricamente la Iglesia. Y pelearon. Y hasta el día de hoy estamos en escenarios distintos. Se respeta nuestro derecho a creer en algo como se respeta el derecho tuyo a no creer o a creer en otra cosa. Y son derechos que se le están respetando a ti, a mí, a todos. Y se nos respeta estar en la iglesia o congregación o grupo, o como quiera llamarse, que bien nos parezca. Y si no nos gusta, nos cambiamos. Entonces, eso está efectivamente avalado y es parte del individuo desde su gestación. Y más aún, desde que el hombre es hombre. Entonces, pero lo que yo sí te digo, y por eso utilicé ese ejemplo, estamos jugando deportes distintos. Si estamos en el mismo deporte, ningún problema, las mismas reglas. Son deportes distintos. Yo quiero hacer un poco mención a eso de que del mismo deporte. Yo creo que estamos jugando el mismo deporte, acá el compañero lo divide claramente, pero jugamos el mismo deporte en el momento de nacer y volver al primer artículo de la Constitución, que todos somos iguales bajo la ley. Entonces tú no me puedes tirar a otro juego, tú no me puedes tirar a otra cancha y decir que estoy jugando otro deporte, porque yo estoy inmerso en una sociedad. En el momento que nací, tengo un nombre, un apellido y un RUT, ya estoy dentro de una sociedad, ya soy un actor político. Entonces yo tengo que exigir mis derechos. Entonces a mí me causa un poco de conmoción también tu postura, porque tú has tenido, como iglesia, ustedes han tenido una lucha súper grande de que sean reconocidos, de que no sea solo la iglesia católica. Entonces yo creo que ustedes deberían ser también un poco empáticos en cuanto a la lucha, porque perfectamente tu ejemplo que acabas de dar de que estamos jugando dos juegos distintos, yo te podría poner en la misma situación. La iglesia católica tiene mucho más poder que la evangélica y están jugando juegos distintos, pero ustedes están en la misma lucha que nosotros. Gino, ¿cómo se ve esto de los deportes que plantea Edgardo? Es un buen ejemplo, pero creo que no era la apropiada para el momento. Yo creo que el debate hoy día prácticamente se está centrando, digamos, en el concepto de familia y en el concepto de matrimonio, que yo creo que son dos cosas muy distintas. Familias las conocemos de todos tipos, desde la hija que vive con la abuelita, desde el papá que vive con el hijo, de los dos amigos que quieren arrendar un departamento, de las parejas que conviven siendo del mismo sexo y tienen su relación. Y otra cosa muy ellos también son familia. Ellos también son familia. Sí. Otra cosa muy distinta es el matrimonio, que creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, que es una institución que se crea
con un objetivo, con los 3 objetivos que yo mencioné en un comienzo, que eran formar, digamos, primero la familia, segundo, la trascendencia, que eso es vital, y lo otro es la crianza de los hijos. Cuando queremos matrimonio para, digamos, otra forma de familia alternativa, no se cumplen estos 3 requisitos que tienen que ser esenciales, digamos, desde el punto de vista de la Constitución, y por lo tanto no se estaría, digamos, apuntando hacia el mismo norte. Entonces son 2 cosas muy distintas, familia y matrimonio. Yo insisto en esa línea argumental. Delante te preguntaron si tú, o sea, que desde ese argumento no podrían contraer este vínculo del matrimonio aquellas personas que son infértiles, por ejemplo, o es que aquellas claro que sí, personas porque que el llegaron objetivo de ellos a una es edad muy determinada distinto. no se pueden reproducir. No, ellos o nacen. sea, No, es que yo escuchaba ese argumento y... pero no, si lo estás dando tú, yo para nada distinto. por eso, yo he escuchado ese argumento, pero no responden a nosotros. Nosotros como homosexuales, pongamos en el caso de que adoptamos un hijo, nuestra descendencia no va a seguir. En el caso de una persona infértil tampoco. Es que es muy distinto. ¿Por qué a ellos sí y a nosotros no? No se trata de eso, Sergio, se trata de que una persona cuando nace con una naturaleza humana que lo hace distinto al otro. Un hombre y una mujer son muy distintos y el objetivo de ellos es generar trascendencia. Una persona no nace homosexual, no nace lesbiana y su objetivo no es la trascendencia. Entonces son muy de un argumento que no va al ¿Bajo qué caso. te respaldas que la gente no nace homosexual o si nace heterosexual? No entiendo. Por el objetivo de la naturaleza. ¿Pero hay algo científico que respalde eso? Porque hasta donde yo sé, los estudios científicos no han el sentido de la naturaleza no logro entender. 200.000 años de existencia no acredita. Justamente, hasta donde yo sé también, no hay ningún estudio científico que diga o indique o grafique o de alguna forma garantice la postura de que sí, se nace homosexual. Muy por el contrario. De hecho, hay estudios neurológicos de un premio Nobel de neurología que indica que efectivamente el cerebro tiene solamente 2 géneros. Ahora, lo que sí hay, y ustedes lo saben perfectamente bien, hay deficiencia o demasiado aumento en ciertas hormonas. Totalmente. Yo no creo, fíjate que yo creo sencillamente de que, y volviendo al tema de los deportes, que uno elige el deporte. Yo no te envié a ningún deporte, tú elegiste ese deporte. Yo estoy jugando por eso distintas religiones tienen centros donde se curan estos impulsos nerviosos, este déficit de hormonas, a través de electroshock o terapia intensiva para dejar de ser homosexual, porque es una opción. ¿Cuántas parejas, yo te quiero hacer una consulta, cuántas parejas homosexuales, cuántas personas homosexuales han contraído vínculo heterosexual, se han casado, han hecho todo un montaje, toda una mentira frente a la sociedad solo para agradar a partidos opositores, solo porque la religión dice que está mal, solo porque la sociedad no los reconoce, y llega un punto en que no pueden. Si fuera una elección, créeme por favor que ningún homosexual querría ser homosexual, porque estamos en una sociedad heteronormativa donde no tenemos distinto, ¿no? Según dicen, jugamos un juego distinto porque nosotros lo elegimos y no tenemos cancha. Claro. Entonces, a mí me parece totalmente absurdo el argumento. Y ahora me gustaría preguntarle al Guillo que si está hablando de que el matrimonio y la familia son 2 cosas distintas, y me pone el caso del matrimonio, no sé, monoparental, o que el hijo al final queda a cargo de la abuela, que también es una familia. ¿Tendríamos que crear también una ley aparte para legislar ese tipo de familias distinto a lo que dice el matrimonio actualmente? Ahí está la ADP, es el objetivo de la ADP no dice nada legislar en materia de la... No dice nada de la familia. No intentemos confundir a la gente, porque al final la gente se guía por lo que está viendo en la televisión. Si tú dices que la ADP legisla de la familia, no lo hace. Bueno, y la gente lo puede estar comentando en este momento a través de Twitter con el hashtag Pulso Regional. Nosotros tenemos que comenzar a cerrar el programa de hoy, se nos fue rápido el tiempo, pero por supuesto, y como siempre, tienen esta suerte de 40 segundos, 1 minuto cada uno de nuestros invitados para redondear sus ideas y sacar las conclusiones finales. Comenzamos entonces con Edith Guajardo. Yo quisiera decir que independientemente de lo que ocurra hoy, independientemente de lo que ustedes están planteando, el tema de la igualdad va a llegar. Los legisladores van a cambiar, los que tenemos actualmente no han dado a la altura, no han estado a la altura de las circunstancias ni de las demandas sociales, pero todos ellos los vamos a renovar. Esta sociedad se va a renovar, generacionalmente se va a renovar, y por lo tanto va a surgir una nueva generación que va a entender la necesidad de respetar los derechos de todas y de todos. Y en esa sociedad vamos a vivir mucho mejor. Mirada optimista entonces la de Edith. Muchas gracias, Edith. Vamos con don Edgardo, que nos cuenta entonces sus 40 segundos finales. Bueno, yo le quiero decir a todas las personas que están viendo el programa, y particularmente los que el día de mañana han de tener que ir a votar, que tengan presente lo siguiente: nadie les engañe. Tras toda norma jurídica existe o subyace a ella
un fundamento filosófico, un fundamento valórico. Y por lo tanto lo que debemos cuidar es si ese fundamento valórico de quienes van a representarnos algún día tiene coherencia con lo que nosotros vivimos, experimentamos, creemos, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo gente que sigue legislando a nuestras espaldas, a espaldas de los valores y a espaldas de lo que justamente nosotros creemos y vivenciamos. Muy bien, muchas gracias, Edgardo. Vamos con las palabras finales de Gino. De Gino, perdón, no, quise decir de Víctor. Dije Gino, pero Víctor. Bueno, a mí me gustaría decir que actualmente no hay ninguna ley que proteja a las familias homoparentales, que no protege tampoco el matrimonio o la unión civil entre dos personas del mismo sexo. Pero también tengo una mirada optimista igual que Edith, y estamos trabajando justamente para eso, para que se rompa este tabú, se rompa esta falta de educación o esta atemorización que generan las cunas, y que vamos a lograrlo y que no vamos a dejar sola a todas las familias, no vamos a dejar sola a todos los jóvenes que se están recluidos, con miedo, pensando que Dios los odia, pensando en que la sociedad no los acepta y que nunca van a tener un lugar en la sociedad. Vamos a luchar por esas personas y vamos a lograr que las leyes nos amparen como derecho fundamental que tenemos, que todos somos iguales ante la ley. Muy bien, y cerramos esta ronda de conclusiones con Gino. Ya. En primer lugar, quiero invitar a los partidos políticos que son hoy parte del oficialismo a que votemos consciente este tipo de proyectos en función de los principios que nos convocan a la centro-derecha. Invitarlos también a no seguir la popularidad, no aprobar proyectos por cosa de votos, sino en función de los principios que digamos, como ya lo había dicho. Muy bien, muchas gracias Gino, y así también gracias a cada uno de los invitados que han estado hoy con nosotros en Pulso Regional. Víctor, Edith, muchas gracias por acompañarnos, lo mismo entonces a Gino y Edgardo, y a ustedes por su sintonía, a quienes estuvieron participando a través del Twitter y a quienes estuvieron viéndonos desde Concepción y hasta Coyhaique en el cable, también en la región metropolitana por la señal 34 de GTD Manquehue y aquí en la televisión abierta en el canal 2 o en HD. Para quienes nos vieron cada arruga de la cara, lo vieron en alta definición a través de la señal 25 de nuestra señal digital. Muchas gracias por su sintonía. El próximo viernes nos encontramos con el espacio para el análisis y el debate de Universidad Autónoma de Chile de Televisión. Pulso Regional.